Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este segundo día de conferencias del tercer Congreso de Pavimentos, sexto Congreso de Pavimentos Asfálticos y tercer Congreso de Pavimentos Rígidos. Hoy damos inicio a nuestras conferencias con el ingeniero Mauricio Salgado. El ingeniero Mauricio Salgado es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, de la Pontificia Universidad de Ingeniería de Chile, donde hizo un posgrado. Está vinculado con el área de pavimento del Instituto de Cemento y el Hormigón de Chile, el ICH. En el ámbito de la consultoría, es reconocido como experto en temas de gestión de infraestructura y de HDM. Es socio fundador de GESINFRA, consultor de empresas dedicado a la gestión de proyectos de infraestructura vial, de GESPA. Es una empresa dedicada a asesoramiento técnico de expertos en proyectos de pavimentos y pisos de hormigón. El tema del ingeniero Salgado es gestión estratégica de la conservación de las redes viales mediante la aplicación del HDM4. Dejo con ustedes al ingeniero Mauricio Salgado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Lasarte. Muy agradecido por la amable invitación, el tenerme una vez más en cuenta para participar en este congreso, en esta nueva edición del congreso. He tenido la oportunidad de participar de manera presencial por razones ampliamente conocidas. Hoy estamos en una modalidad online en forma remota, pero con el mismo entusiasmo y el interés de compartir los conocimientos que se tienen en la materia que usted me ha convocado para la charla del día de hoy. Como usted bien lo decía, la charla versa sobre la gestión estratégica de la conservación de redes viales mediante la aplicación del HDM4. Y para los que me conocen bien, saben que este tema no solamente es uno de los temas que más me apasiona, sino el que probablemente he venido trabajando desde ya cerca de 20 años, muy ligado al mundo del HDM4 y especialmente a la gestión de infraestructura. No me canso de hablar de estos temas porque creo que es necesario contribuir con el apostolado que significa el transferir el conocimiento de temas de gestión en la línea de lo que creo que necesitan nuestros países, y es la fundamentación técnica de los profesionales y la convicción sobre la importancia de planificar y hacer una gestión integral de los proyectos de infraestructura vial para, obviamente, su desarrollo satisfactorio. En la tarde de hoy tengo preparada una charla que versa sobre 4 tópicos principales. El primero de ellos tiene que ver con cómo se define una adecuada conservación de carreteras, que es obviamente la motivación y eje central de nuestra charla el día de hoy. Segundo tópico de la conferencia responde a la pregunta ¿qué se entiende por gestión estratégica de redes viales? De modo tal que podamos ir hilando algunas ideas que vinculen la conservación de carreteras con la gestión estratégica dentro de las redes viales como tal. En un tercer término, vamos a vincular el HDM4 a través de explicar de manera muy general y muy sucinta, en lo que permite el tiempo de esta conferencia, los campos de aplicación del HDM4 y muy especialmente las expectativas sobre los resultados que una herramienta de esta naturaleza puede y es capaz de entregar, lo cual también me va a servir para aclarar algunos mitos y algunas situaciones que a veces por una incomprensión desvirtúan y confunden un poco sobre lo que se puede o no se puede, o se debe o no se debe hacer con un software como el HDM4. Y en último término, pues obviamente vamos a redondear la charla explicando cómo se aplicaría el HDM4 precisamente en lo que planteamos, y es una gestión estratégica de las redes viales, obviamente orientada y haciendo énfasis en la gestión de la conservación. Comencemos por la primera pregunta. Para comenzar la tarde de hoy, me gustaría definir de alguna manera qué se entiende o cómo se puede definir una adecuada conservación de carreteras. Y obviamente, pues lo primero que tenemos que decir es que la infraestructura vial es un activo de los países, de la sociedad, de la economía,
que permite que pues haya un crecimiento, un desarrollo, un soporte para todas las actividades económicas de todos los sectores, que hacen que haya progreso y que haya desarrollo y que haya acceso a múltiples servicios y muchas cosas en cada uno de los países y las regiones en donde esa infraestructura es necesaria. Pero esa infraestructura es necesario estar constantemente acompañándola, haciendo un trabajo de seguimiento que nos permita chequear que su desempeño es óptimo y asegurar que de alguna manera se den unas condiciones para que el proyecto pues, sea sostenible en el tiempo y se tomen decisiones sobre su mantenimiento y su conservación y eventual mejoramiento sobre la base de una rentabilidad no solamente social, sino eventualmente privada, si es que tenemos participación de financiamiento externa en el desarrollo de esas infraestructuras. Por tanto, la adecuada conservación de carreteras tiene como objetivo principal aplicar los tratamientos justos y precisos en el momento más acertado posible, de modo tal de que se mantenga el nivel de servicio deseado. Y estas frases no son por decirlas. Está claro que no todas las infraestructuras son iguales, no todas cumplen la misma función, no todas ellas demandan los mismos niveles de recursos y por ende se tiene que hacer un proceso de planificación y análisis de cómo y cuándo se deben invertir recursos en su sostenimiento. El riesgo de no conservar a tiempo conlleva a que eventualmente pues, la infraestructura vaya perdiendo parte de su potencialidad, de sus características que hacen que preste un óptimo servicio a todo el sistema de la infraestructura de transporte. Las carreteras obviamente son estructuras que tienen implícito un hecho de deteriorarse por la solicitación de las cargas, por enfrentar las inclemencias del clima, las circunstancias del entorno en donde prestan su servicio, y el no tomar a tiempo decisiones sobre cómo asegurar su sostenimiento y su sostenibilidad en el tiempo, pues hacen que se corran riesgos en los cuales si no se hace un adecuado mantenimiento y este empieza a acumularse, pues podemos llegar a condiciones de deterioro irreversibles, que obviamente pues hacen que el mantenimiento que se pueda estar desarrollando ya puede quedarse corto y ser insuficiente para hacer que perdure esta infraestructura a lo largo de los años, conllevando con ello el que se hagan necesario invertir cantidades de dinero mucho más elevadas para hacer sostenible esa infraestructura en el tiempo. Y obviamente, pues si llegamos a una condición en donde el deterioro llega a un nivel descontrolado, pues va a haber un aumento desmedido en los costos que le va a pegar directamente a la economía y a los usuarios como tal. Y eso es lo que queremos evitar. Por tanto, la pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para pensar en conservación? Desafortunadamente, nuestros países, históricamente, pues siempre funcionan de manera reactiva. Entonces, la gestión de la conservación y eventual gestión para el mejoramiento de las infraestructuras, dadas las necesidades que se puedan llegar a tener, entra en la fase de operación, cuando ya están muy avanzados los procesos de deterioro y evidentemente por no haber tomado las decisiones a tiempo o por tomarlas de manera reactiva, pues terminamos gastando más de lo que debiéramos hacer para que se mantenga un statu quo de nuestra infraestructura que haga razonable su sostenimiento o su crecimiento o la mejor definición de hacia dónde deben ir los recursos de manera que sea más eficiente el uso del presupuesto que siempre es restringido. Por tanto, el primer precepto es que la gestión no debe ser una labor post-mortem, sino que tiene que ser una labor siempre proactiva y la proactividad no es simplemente anticiparse algunos meses o algunas semanas a los hechos, sino prácticamente ir al origen de todos los proyectos viales. Es decir, la gestión de la conservación comienza desde la etapa de perfil, desde la factibilidad, desde la misma etapa de diseño de los proyectos, que auguren cuál va a ser el desempeño esperado de esa infraestructura y se planifiquen con tiempo las acciones que deberían llevarse a cabo en función de lo que efectivamente se haya construido y que en una labor de seguimiento durante la operación haga que se puedan tomar decisiones que perfeccionen el proceso de gestión de la conservación a lo largo de los años. Ahora, sin duda alguna, lo que no podemos dejar de hacer es una evaluación ex post una vez se concluyen los ciclos de vida o los periodos de vida útil de nuestras infraestructuras para tomar todas esas lecciones que nos permitan mejorar tanto la definición de los proyectos en su etapa de perfil y factibilidad como en todas las etapas que se suceden a lo largo de los años. Entonces,
La verdadera gestión pues, nos lleva a tener tareas muy específicas en cada uno de estos momentos. Si estamos en una fase de perfil, pues la gestión comienza por llevar a cabo una evaluación social de un proyecto durante su ciclo de vida. Que dirán ustedes, pues eso se hace, sí, pero hay que hacerlo sintonizar con todo lo que va a ocurrir en las demás etapas del proceso de desarrollo y ejecución de los proyectos. Entonces, para eso se necesitan herramientas, software, metodologías que aseguren que la evaluación social que se lleva a cabo en una etapa de perfil o en una factibilidad conversa con los resultados de las demás etapas y de lo que se va a desarrollar en el futuro. De tal suerte que nosotros podamos asegurar que cuando ya estamos en una etapa de identificación de cuál es la alternativa más rentable socialmente hablando, o de estar llevando a cabo los diseños para la definición del ciclo de vida y obviamente la definición de los potenciales planes de conservación que hagan sostenible y rentable la infraestructura, y que en una etapa de construcción y puesta en marcha, efectivamente, la infraestructura que se construya en la realidad, pues tengamos claro cuál va a ser el plan de acción que debería ejecutarse, dadas las características de lo que efectivamente se ha ejecutado, se ha implementado, se ha desarrollado como obra física, de manera tal de que las acciones de mantenimiento, al ser planificadas y programadas, lleguen en momentos oportunos, que aseguren la eficiencia y sobre todo la efectividad de dichas acciones, con un manejo óptimo de los recursos. Y que obviamente con un adecuado monitoreo se pueda hacer un aseguramiento de calidad en el proceso de seguimiento y operación, para que cuando hagamos nuestra evaluación ex post, pues tengamos resultados positivos sobre el manejo de los recursos y la adecuada, digamos, manejo de la economía del proyecto en todo el ciclo de vida. Eso sería, digamos, un proceso de una adecuada conservación. Entonces, entendiendo esa definición, pasemos a lo que deberíamos respondernos ahora. ¿Qué se entiende entonces por una gestión estratégica de redes viales? Y en ella, pues, volvemos a nuestro ciclo de vida, a nuestras etapas que van desde la idea de proyecto hasta pasar por lo que es el perfil, la factibilidad, el diseño y la construcción, la fase de operación, un punto de inflexión importante que es la puesta en servicio, puesta en marcha de las obras, entendiendo que no todas las obras parten para la gestión en una fase de obras nuevas, sino que a veces heredamos infraestructuras que vienen funcionando y están en servicio desde hace muchos años atrás y que obviamente pues a veces no conocemos o no somos responsables de lo que sucedió en el pasado y tenemos que hacer frente de lo que ya es la herencia de funcionamiento. Pero si tuviéramos la oportunidad de hacer un ciclo de vida completo, pues obviamente todos los procesos de desarrollo y gestión los debiéramos ir documentando e ir desarrollando en herramientas sistemáticas y metodológicamente desarrolladas pensando en una lógica de ciclo de vida. Y es ahí donde es tan importante la puesta en marcha de las etapas de diseño o de las etapas de construcción conversen con toda la trazabilidad que yo pueda hacer en un sistema de gestión de infraestructura, el cual obviamente me va a permitir monitorear todo el desempeño de esa infraestructura, todo el desarrollo orgánico que va a tener una vez esté en operación la infraestructura y la atracción de, perdón, de nuevos viajes en todo su desarrollo, el consumo de distintos insumos operacionales que me van a permitir saber la economía de los usuarios y cómo va a ser el accionar de su comportamiento que me va a permitir planificar las acciones que aseguren su mantenimiento, su funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo. Y que si yo tengo sistemas documentados, bases de datos, modelos matemáticos, algoritmos para la toma de decisiones y para la parte analítica, pues seguramente yo voy a poder tener un mejor desarrollo y un mejor planteamiento que me ayude a mejorar no solamente la lógica de los recursos, sino a mejorar algunos atributos de valor de las infraestructuras, como la seguridad y la toma de decisiones adecuadas para su servicio. De modo tal de que yo no me vea enfrentado a tener que estar subsanando problemas cuando ya son hechos causados en un estado post-mortem, en donde pues ya no tengo mucho que hacer. Entonces, todo el ciclo de vida requiere que haya un mecanismo que se haga cargo desde un principio de toda esta información y que no solamente pues yo me preocupe de diseñar algo para que me deje tranquilo en el momento de iniciar el ciclo de vida y abandone todo lo que en realidad sucede en
en todo el periodo de operación y funcionamiento. Entonces, aquí es donde tenemos un gran desafío y en donde viene planteado pues, el contenido de esta charla. Obviamente, un sistema de gestión de infraestructura y la gestión inteligente de la infraestructura, sea esta pública o privada, pues requiere de un sistema de soporte que nos asegure que está correctamente configurado para las condiciones locales, que tiene los elementos que me van a ayudar a verificar la condición del camino en cualquier instante del tiempo y poder analizar cuál va a ser su desempeño futuro en cualquier instante del tiempo, apoyándome en algoritmos y modelos matemáticos para tal fin, conociendo las reglas de juego y las expectativas de nivel de servicio que se requiere satisfacer, pues el sistema tiene que definir pues, sus objetivos y sus metas, que pueden ir desde, obviamente, la eficiencia de la distribución de los recursos, pero también de algunas otras cosas que como objetivo de la infraestructura vial, pues a mí también me interese satisfacer, la conectividad, la seguridad vial, la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues sujeto a las condiciones que ya sabemos que siempre vamos a tener, y es que los fondos disponibles, pues siempre son restringidos, limitados, y que obviamente, pues me tienen que llevar a tener instrumentos para la toma de decisiones sobre qué priorizar o qué hacer o qué eventualmente tomar como decisión si es que los recursos no me alcanzan en términos de postergar o adelantar algunas tareas en función de esa economía que yo voy a manejar. Entonces, todo este proceso de toma de decisiones, pues necesito que haya algo que la soporte para yo poder tener planes futuros de conservación y rehabilitación de pavimentos o eventualmente el mejoramiento de la infraestructura y que me ayuden a lograr satisfacer esos objetivos y esas metas y una actualización de todo lo que vaya sucediendo en función de las acciones que efectivamente yo ejecute. Obviamente, ese plan de conservación pues tiene trabajos que pueden ser críticos, necesarios y deseados, entendiendo que un trabajo crítico pues responde a lo que reactivamente hay que hacer sí o sí, de acuerdo a lo que se va perdiendo como condición del pavimento que me obligue a restaurar las condiciones originales o a tener que corregir situaciones que están impactando en la velocidad, en la condición de funcionamiento, en la productividad, que finalmente pues, es la razón de ser de nuestra infraestructura de transporte, o por qué no la seguridad vial como una condición innegociable en el funcionamiento de nuestras infraestructuras. Pero también es importante que tengamos claro que no solamente tenemos que estar atendiendo lo que reactivamente pues, hay que corregir, sino anticiparnos de manera proactiva en poder evitar que se den estas condiciones en un plazo prudencial, con una previsión técnica y económica de ciertos eventos, y también adelantarnos con, ¿por qué no?, desarrollar trabajos que nos ayuden a tener un estándar deseado, tratando de limitar que daños prematuros pues generen costos indeseados o un desborde en economías en el futuro como tal. La planificación de qué hacer o cuál es el camino más certero, pues no es una receta única. Esto se tiene que ir remoldeando a lo largo de los años. Entonces, pues, por más de que yo haya hecho un correcto diseño, si yo no tengo instrumentos que me den opciones de hacer un viraje, un cambio de un timonazo, que me ayude a corregir el rumbo o enrutarme mejor en la economía del proyecto y en las circunstancias que se están dando en el mundo real, no en las suposiciones hipotéticas del diseño, sino en lo que está pasando en el día a día, pues me pueden permitir a mí rediseñar una estrategia de inversión. Sabiendo que obviamente pues yo tengo unos recursos disponibles, pero también unas necesidades y ver si tengo que crear mecanismos de financiación o refinanciación de mis proyectos en función de lo que yo tengo como infraestructura y como función a cumplir como infraestructura de transporte en un sistema general de una economía de un país. Entonces, todo esto yo no puedo esperar al último minuto para desarrollar. Yo necesito pensarlo y planearlo con anticipación. Para eso se necesita una planeación estratégica. Y esa planeación estratégica en materia de infraestructura vial, pues tiene ya metodologías definidas, tiene herramientas y software que ya están bastante difundidos, entre ellos, pues evidentemente el HM4, del cual vamos a hablar, pero que antes de llegar al software, pues hay que entender qué significa y cuál es su importancia para la toma de decisiones.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, como venimos hilando como idea general, pues esto no es en el momento en que ya aparece la grieta, en que ya aparece el bache, sino que años atrás, desde la misma génesis de los proyectos de infraestructura, yo debería estar participándome a todos estos hechos y debería estar planificando racionalmente los recursos que pudieran eventualmente requerirse, de modo tal que yo pueda calcular no solamente las cantidades y los costos y los beneficios aproximados, sino un orden de magnitud. Y que si esas condiciones o esas estimaciones no se dan en los primeros años, pues yo tenga la opción de replantearme y rehacer o reacondicionar el plan y ajustarlo a las condiciones económicas que se hayan podido dar financieramente o económicamente en un país, o a los cambios que hayan podido darse en los viajes o en la demanda o en la condición de la infraestructura, dado el nivel de deterioro que se presentó en la realidad bajo las condiciones a las que tuvo que estar expuesto en un momento dado. Entonces, todo ese trabajo de planificación pues comienza en el origen y se va perfeccionando a lo largo de los años. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer. Entonces, ¿dónde entra el HDM4 aquí? Y aquí quiero hacer una pequeña síntesis de qué es el HDM4, por si alguno de nuestros espectadores o auditores no sabe qué es el HDM4. Bueno, el HDM4 es un software, es una herramienta que existe desde hace muchos años, llevamos para casi 20 años de su existencia, que ha ido evolucionando claramente en el tiempo. Hoy en día está vigente la versión 2.11 del software. El software en estos 20 años pues, ha tenido una evolución sobre un posicionamiento, un mayor reconocimiento y un perfeccionamiento de la misma herramienta pues, para poder hacer muchas más cosas de las que hacía evidentemente 2 décadas atrás. Pero esta herramienta, más que irse renovando computacionalmente, hay que darle su valor y su crédito en la importancia relativa que tiene como la definición del estado del arte de lo que en materia de gestión de infraestructura se puede hacer, sobre todo en términos de planeación estratégica de redes viales como tal. Y es ahí donde está su importancia. Esta herramienta fue creada para apoyar la toma de decisiones a nivel de red. Eso es importantísimo saber. Para los que no conocen la herramienta o no conocen lo que es hacer una planificación estratégica a nivel de red, es pensar en el largo plazo, en el anticiparse en muchos años, en el tiempo, sobre lo que es el orden de magnitud de las inversiones y las decisiones que se van a tomar. Por tanto, en el escenario de una planeación estratégica, yo tengo que evaluar todo el universo de una red vial, de un país, de una región, de un departamento, de una agencia vial pública o privada, en donde quiere estudiar todo el horizonte de tiempo con todas las posibilidades y escenarios de condición que se pueden presentar, en donde los pronósticos, en donde el vaticinio de qué puede suceder si se dan determinadas condiciones, pues requiere de unos algoritmos, de unos cálculos que me permitan hacer una simulación y un pronóstico de qué pueda llegar a suceder en todos los elementos que componen esa red de carreteras, sean estos intervenidos o no en todo el ciclo de vida. Y esa planeación estratégica, pues, a medida que yo tengo más información y que la infraestructura va desarrollando toda su vida a lo largo de ese ciclo de vida, a lo largo de ese tiempo de funcionamiento y operación, pues me va a nutrir de nuevos datos en donde yo puedo ir perfeccionando y ajustando mejor la planificación de los programas de inversión o de las acciones que yo vaya a tener que hacer en términos de corregir los estándares o las decisiones sobre cuál es el nivel de inversión real que tengo que ir ejecutando año tras año. Entonces, ahí yo podría eventualmente bajarme de un nivel de red a un nivel de proyecto, pero teniendo claro que el HDM4 también tiene sus limitaciones y eventualmente va a requerir el acoplamiento y la complementariedad con otros sistemas de gestión que a un nivel más específico puedan llegar a un resultado mejor logrado y complementario al que ya podemos tener con un HDM4. Con la gran ventaja que tiene el HDM4 sobre cualquier sistema de gestión, y es que, pues bien implementado, nos da la oportunidad de partir desde cero, si se quiere, o en niveles de ausencia de mucha información. Es decir, al menos los modelos de deterioro con que cuenta el programa me permiten a mí, con una información muy básica, ya tener un primer resultado, el cual pues, podemos irlo perfeccionando a medida que tenemos nuestros propios datos, nuestras propias curvas y nuestro propio conocimiento. Y en donde toda esa información estadística me va a ayudar a mí
a poder tomar decisiones mucho más certeras con un mayor nivel de conocimiento. En donde obviamente el HDM4 ya no va a tener un protagonismo tan grande, a menos que yo quiera perpetuar todo este sistema de planificación o una proyección futura sobre lo que quiero hacer en nuevos ciclos de vida o en un replanteamiento de unos nuevos ciclos que se puedan dar en los proyectos que yo estoy analizando, tanto a nivel público como a nivel privado. Esto lo menciono por el caso de exposición. Entonces, aquí tenemos un software con una potencia muy interesante, con una credibilidad de 20 años de ser aplicado en distintos países, con mayor o menor éxito en el sentido no de los resultados o de su precisión, sino del nivel de difusión que se ha logrado a través de que se empoderen en él las instituciones y se hagan cargo responsablemente de lo que significa tener una herramienta, de la importancia y del aporte que significa para una adecuada gestión de infraestructura. En este diagrama de flujo yo quiero situar a los que no conocen mucho el HDM4, pues cómo ha evolucionado todo esto. Obviamente, pues la gestión es una rama de la ingeniería de pavimentos muy reciente, pero que no apareció ayer. Ya hablamos de 50 o 60 años de historia, donde algunos de sus precursores desafortunadamente ya no nos acompañan porque pues, han pasado muchos años y ya algunos de ellos pues, han fallecido, pero dejaron una honda huella en lo que hoy en día se hace y se desarrolla y se ha ido perfeccionando en el tiempo. Y en el proceso, pues se han mejorado protocolos, se han desarrollado sistemas, se han perfeccionado metodologías de levantamiento de información, de procesamiento de datos. Obviamente, computacionalmente, el desarrollo que ha tenido el mundo moderno, pues nos permite hoy en día, pues ya tener herramientas mucho más potentes, no solamente de procesamiento de información, de alimentación de datos, sino también de poder tener otros elementos que contribuyen a que algunas plataformas se puedan ver acompañadas de otros software, de otros sistemas que funcionando armónicamente pudieran tener un resultado mucho más óptimo y eso es lo que uno esperaría. En donde el HDM4 no es todo, es parte del engranaje, pero no tenerlo quizás sí puede marcar una ausencia determinante y por eso es que siempre he incentivado que el primer peldaño del desarrollo de la gestión tiene que arrancar con un HDM4 sólido antes de llegar a sistemas mucho más sofisticados. Y esa es, digamos, mi convicción y el apostolado que, vuelvo y repito, he llevado desde hace muchos años. En todo este proceso, pues hay que tener presente que un sistema de gestión de infraestructura no es solamente el software. Obviamente es un proceso articulado de varios elementos que me permitan que ese software, que puede ser el HDM4 en un principio, y que después puede migrar a otros sistemas de mayor sofisticación en un momento dado que complementen el HDM4, pues requiere de información, de especificaciones, de protocolos, de inventarios, de bases de datos muy robustas, que todas en un círculo virtuoso pues se articulen y permitan hacer gestión. Y eso es lo que uno debería tener en consecuencia. El HDM4 pues ya en ese marco, si ya lo podemos implementar y lo podemos desarrollar, pues va a ser una herramienta que como software pues va a ayudar a evaluar las inversiones de una mejor manera, va a ayudar a que se pueda viabilizar técnica y económicamente un proyecto sobre la base de no solamente chequear su desempeño con los modelos de deterioro que posee el software, sino articularlo con el análisis económico a través del impacto que tiene sobre los usuarios en la parte operacional y en los tiempos de viaje, todo ese manejo económico que lo hace tan rico al software. El HDM4, su gran virtud es poder articular tanto lo técnico con lo económico. Y es ahí donde está, digamos, su gran aporte a la gestión de infraestructura. Si nos quedamos solamente en las curvas y los modelos de deterioro, estaremos limitando el gran aporte que tiene un sistema de estas características y un software que, como repito, pues tiene mucho para desarrollar y grandes potencialidades si un organismo lo tiene como su sistema base para articular la toma de decisiones y soportar toda la gestión de la infraestructura en el largo plazo. En el corto plazo también es una excelente herramienta, pero obviamente ese trabajo se va a poder desarrollar si primero hemos cimentado las bases de un sistema de gestión de infraestructura integral como el que explicaba anteriormente. ¿Quiénes lo pueden usar? Bueno, es un software que lo pueden usar tanto entidades públicas, en sus funcionarios que requieren evaluar socialmente las iniciativas de inversión, los funcionarios que requieren gestionar una red de caminos,
en el mundo privado las concesionarias pueden a través del HM4 planificar la aprobación de sus planes de conservación o requerir las inversiones futuras haciendo inteligencia de negocios sobre las inversiones que van a hacer en proyectos que están cerrando o que se están relicitando o que quieren hacer una evaluación ex post de todo lo que se gestionó, pues funciona bastante bien en ese orden de ideas. Los consultores especializados pues, pueden prestar su servicio a estos ámbitos en términos de preinversión, inversión, operación o evaluaciones ex post. Los bancos y los inversionistas pueden chequear y avalar las carteras de proyectos y verificar la rentabilidad no solamente social, sino eventualmente financiera, si lo hacen correctamente dentro del software. Y obviamente, pues el potencial de investigación que tiene el HM4 es infinito. Y en ese sentido, pues hemos trabajado durante más de 20 años en esta línea de trabajo y hemos publicado muchas cosas a lo largo de los años. Ahora, la gracia que, como mencionaba anteriormente, es poder pensar que un país, y aquí pongo como ejemplo Australia, puede ser cualquiera, pues la toma de decisiones articulada de un país, yo puedo llevarla a la escala que yo quiera y podría estar mirando el país entero o las redes según su nivel jerárquico que me permitan tomar decisiones de largo plazo gracias a lo que me permite hacer un HM4 y es poder evaluar una red completa o una fracción de una red con el nivel de segmentación homogénea que yo requiera o necesite. De modo tal de que pueda establecer los niveles de inversión y la definición de un programa racional de cómo puedo hacer sostenible esa infraestructura sin tener que esperar a que las carreteras se deterioren. O poder pronosticar o provisionar recursos sabiendo cuál va a ser el nivel de desempeño esperado que yo voy teniendo. Y en la medida que se vayan dando un comportamiento de indicadores o señales de alerta, pues tomar decisiones si yo tengo que reacondicionar los planes de inversión de largo plazo o si voy en el camino correcto de lo que pronostico. Y eso es súper importante desarrollar. Por eso la toma de decisiones estratégica pues tiene que tener un sistema y en ese momento el HDM4 es una muy buena herramienta. Ya sea porque la herramienta nos sirve para gestionar el desempeño de esa infraestructura, sabiendo cuál es el nivel de deterioro y por ende cuál debería ser el calendario de intervenciones que yo voy a ejecutar, o porque yo quiero hacer un plan de gestión de activos en donde quiero darle un valor a esos activos y ver cómo estoy perdiendo patrimonialmente ese valor por la acción o no acción en términos de proteger ese patrimonio, o cómo yo quiero eventualmente pues, documentar todos estos procesos en un momento dado. De modo tal de que toda esa gestión en un siguiente nivel pues, me va a llevar necesariamente a ir evolucionando a planes de más largo aliento, más estratégicos, en donde yo podría eventualmente ir redefiniendo o replanteando o revisando políticas de gestión de un sistema de infraestructura de transporte y definiendo las prioridades que deberíamos tener a la hora de invertir o satisfacer objetivos gubernamentales o políticas estatales como tal. Entonces, es ahí donde el HM4 tiene un valor sin igual. Los departamentos de Planeación Nacional, los ministerios de Transporte, deberían sí o sí estar permanentemente obligados a gestionar sus redes a nivel macro con una herramienta como el HDM4, para que los planes de inversión, las políticas, las iniciativas de desarrollo de infraestructura de transporte se hagan sobre la base planificada y no a pálpito o por lo que en un momento dado a alguien pues, se le ocurrió. Entonces es ahí donde tiene un valor inusitado. El HDM4 tiene niveles de aplicación y para eso tiene una estructura que me permite o bien trabajar a nivel estratégico o a nivel táctico o a nivel de proyectos específicos como tal. Entonces, si yo voy a trabajar a nivel estratégico, pues yo estoy pensando en el largo plazo, en toda la red, en optimizar políticas que tengan de repente restricciones presupuestarias o, ¿por qué no?, saber cuánto es el techo de lo que sería mi sueño de alcanzar una función objetivo y saber qué tan lejano está ese sueño y empezar a explorar cuánto deberían ser los niveles de inversión para llegar a ese nivel de servicio esperado. Que, ojo, no está restringido exclusivamente al tema del deterioro de los pavimentos, también al comportamiento en términos de congestionamiento, de saturación de las redes viales, que eventualmente pues, pudieran exigir el reacondicionamiento de las carreteras en términos de su capacidad, de su trazado, de su geometría, y eso también el HM4 lo puede ayudar a estudiar y analizar técnica y económicamente. De modo tal de que ya una vez identificada la política y optimizada la función objetivo, tanto a nivel social como financiero, yo podría llegar a definir un plan
que tácticamente me permita llevar a una definición de los mejores estándares para la conservación y el mejoramiento de una infraestructura que puede ser no necesariamente toda la red, sino una red específica de una región o de un tramo en particular que yo lo quiero en el mediano y largo plazo, pues entender como un todo y pensar planificadamente pues qué vamos a hacer. Entonces ahí los calendarios de actuaciones pasan a ser muy importantes y yo puedo prever con un programa táctico cómo hacer un manejo de mis recursos si es que tuviera una restricción presupuestaria. O eventualmente, pues yo hacer modelaciones de escenarios específicos a través de una herramienta proyecto para tomas de decisiones particulares y para interpretación de indicadores tanto técnicos y económicos, de proyectos específicos o de segmentos puntuales. En la medida en que obviamente a nivel de ir bajando el nivel de segmentación y un perfeccionamiento, pues llegará a un límite en donde yo tendré que mirar y cuestionar si el HDM4 ya llega con los datos y con la información que manejo, hacer la herramienta ad hoc para ese nivel de detalle, o si yo tengo que acoplarme a otros sistemas o a otras herramientas que complementariamente me ayuden. O si con el nivel de precisión que yo estoy buscando, pues es suficiente con un HDM4. Entonces, las aplicaciones típicas, si empezamos desde el nivel estratégico, pues está en la previsión de mediano y largo plazo de las necesidades de financiamiento o la previsión del comportamiento esperado que me permita pues provisionar recursos y obviamente provisionar fuentes de financiamiento. También chequear si me convendría hacer una economía de escala, me convendría hacer una anticipación de inversiones en términos del mejor escenario de gasto, de inversión o de cómo sería el comportamiento de tener distintos flujos de caja en todo mi proceso de gestión y de administración de mi infraestructura, de modo tal de que yo pueda definir cuáles son los fondos más convenientes y asignarlos a las partidas presupuestales en donde yo tenga una mayor eficiencia y una mayor rentabilidad, una asignación de fondos a subredes o a subproyectos o a tramos específicos de acuerdo a las necesidades que yo tenga en términos de su performance o en términos de la economía que maneje, sin deslindarme, obviamente, de indicadores técnicos, que es la gracia que tiene el HDM4. Hay que saber de ingeniería de pavimentos, hay que tener conceptos básicos de ingeniería vial y de infraestructura para tomar asertivas decisiones en términos económicos. Y no solamente basta tener conocimientos de ingeniería civil o de ingeniería de pavimentos para hacer HDM4, sino que yo también tengo que tener bases muy sólidas en términos de lo económico y lo financiero para poder compaginar todo este tema de la gestión. Y obviamente, pues sabiendo todo eso, pues yo puedo hacer un estudio de políticas y el impacto que tendrían eventualmente, ¿por qué no? Cambios en los límites de carga o en los estándares de conservación de firmes o en los umbrales que estoy tomando como gatillos para definir el estándar de un nivel de servicio o distintas condiciones que pueden llegar inclusive a la evaluación de análisis de tipo sustentable con análisis de emisiones, consumo energético, etcétera, etcétera. Finalmente, nuestro cuarto y último tema de la tarde, pues hace referencia a cómo se aplica el HDM4 en la gestión de infraestructura vial. Obviamente, pues aquí yo ya, sin que esto signifique una explicación muy específica como la que tendría un curso de HDM4, pues les voy a dar luces de más o menos algunos tópicos que es importante tener en cuenta. El primero ya lo anticipé, y es que el software pues tiene 3 herramientas de análisis, estrategia, programa y proyecto, cada una con funciones muy específicas. Es decir, si yo estoy definiendo políticas de largo plazo, pues trabajaré a nivel estratégico y trataré de hacer procesos de modelación pensando en la maximización de la rentabilidad social o en la maximización de la condición de la red o en la minimización de los costos que me permitan alcanzar un determinado objetivo. Es decir, buscar el equilibrio financiero que buscaría algún inversionista como el que se encuentra en una concesión o algo por el estilo. En donde, ahí es donde está el mayor baluarte del HDM4 para una gestión en una agencia vial pública o privada. En un segundo nivel estaría el programa, en donde pues yo ya lo que estoy pretendiendo hacer es tomar un norte, tomar una definición, unos estándares, una política de cómo voy a accionar y cómo voy a gestionar, pues yo ya voy al área más fina de calendarizar el programa de actuaciones y ver si ese se cumple a cabalidad año tras año, haciéndole los ajustes que sean del caso de acuerdo al flujo de caja o al nivel de inversiones que yo esté dispuesto a tener en un momento dado sobre una red vial o sobre un tramo o una carretera o una ruta en específico. Sea esta cualquiera sea su longitud, no hay limitaciones en ese sentido. Y obviamente pues hay un tercer nivel que ya va a perfiles más específicos, a cuando yo tengo que hacer
análisis de preinversión, o cuando yo quiero analizar cuáles son los estándares o las políticas que deberían aplicarse para la gestión de un tramo o una ruta en específico o una red específica de carreteras, o cuando yo quiero entrar a sensibilizar parámetros de la modelación del comportamiento, tanto del deterioro como de los efectos de los trabajos que se están ejecutando, o la evaluación y sensibilización de aspectos operacionales como el cálculo del BOC o de los tiempos de viaje, si es que yo ya estoy metido en análisis económicos, o eventualmente la sensibilización de variables sustentables como las emisiones o cosas de ese estilo. Desde el punto de vista de la calibración de modelos, pues también se trabaja en ese ámbito. Obviamente la lógica del programa está en desarrollar una modelación del deterioro, una modelación de los efectos de las intervenciones que me permitan establecer cuál es el flujo de las inversiones de la agencia vial sobre un contexto de infraestructura que yo estoy modelando, previa a una configuración y una definición de estándares y políticas de intervención. En paralelo yo puedo definir las características de la flota vehicular y por ende modelar los efectos que van a tener sobre los usuarios, tanto operacionalmente como en el costo del tiempo de viaje, de modo tal de que yo pueda, sobre la comparación de alternativas con y sin proyecto, pues chequear los flujos de caja, de costos y de beneficios y encontrar indicadores de rentabilidad si es que yo quiero hacer ese análisis. Desde el punto de vista de lo que muchos de los usuarios del HM4 hacen, pues sí, está la parte de evaluar el deterioro, poner las curvas, quizás la calendarización de eventos a través de una evaluación técnica de los mismos, la cual obviamente pues va a ser más precisa en la medida en que yo haya invertido más en hacer una investigación mucho más específica y detallada, con un alto nivel de certidumbre y confiabilidad, con una investigación funcional y estructural de los pavimentos mucho más acotada. Entonces, si yo obviamente pues quiero modelar con escasos datos, porque no quise invertir en investigación y auscultación y evaluación de los pavimentos, pues el resultado que voy a tener pues se va a deslindar de una realidad. Pero si yo hice un proceso acucioso de investigación y evaluación de pavimentos, pues obviamente va a aumentar la calidad de información y por ende el nivel de certidumbre y la mejor confiabilidad de las aproximaciones que yo haga en los modelos. Mucha gente me dice, oiga, pero es que los modelos no son muy precisos. Los modelos son precisos en la medida en que tenga calidad de datos en la alimentación del software. Si usted informa datos muy vagos o muy generales, pues no puede hacer milagros o pedirle milagros al sistema. Y a la medida en que yo obviamente pues haya alimentado muchas cosas, pues voy a tener mayor precisión en mis curvas y en mis proyecciones y en mis estimaciones. Y obviamente pues me va a ayudar a tomar decisiones sobre lo más conveniente en términos del diseño, de mis infraestructuras, de a dónde debo apuntar, no solamente en el inicio, sino en las decisiones sobre los efectos de lo que yo vaya a ejecutar a lo largo de los años. Tener claro dónde estoy trabajando, si en el mundo de la conservación, si en el mundo del mejoramiento, si en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de mi infraestructura en términos del desempeño del pavimento como tal, o si en el desempeño de mi infraestructura en términos de capacidad y velocidad de operación, que me va a permitir hacer análisis tanto técnicos como económicos y poder chequear la eficiencia económica de los proyectos. Yo puedo, a partir de la modelación, obtener curvas de deterioro, planes de conservación, calendarios de actuaciones anualizados, que es lo que mucha gente conoce, la confrontación de políticas, ya sean programadas o por estándares, para tomar decisiones sobre qué es lo más conveniente de cómo actuar y gestionar un camino, una red de caminos o una red vial en general. Y asimismo, pues poder modelar desde otra perspectiva la parte operacional, la capacidad y chequear el efecto que tiene eso técnica y económicamente en un momento dado. Entonces yo puedo obtener reportes de toda índole y tomar decisiones muy interesantes que van más allá de solamente el mundo de los pavimentos, que muchas veces la gente no conoce. También la perspectiva de cómo quiero hacer los análisis. Quiero trabajar desde una perspectiva analítica por tramos independientes, con fondos y presupuestos independientes, mutuamente excluyentes, o si yo quiero manejar a nivel de una red en donde estoy tomando decisiones sobre el consenso de la conveniencia de todo un conjunto de corredores viales sometidos a un estándar determinado, donde yo voy a poder tomar decisiones específicas, tanto técnicas y económicas, en forma autónoma e independiente, como a nivel de red. Y obviamente, pues si yo quiero ir más allá de los simples indicadores de rentabilidad, podría yo eventualmente someter a una restricción presupuestaria y optar por herramientas como
la herramienta programa y estrategia del software, para llegar a procesos analíticos de optimización, de priorización y de definición de alternativas o políticas óptimas. Entonces, pues la gracia de todo esto es tener una idea clara de por qué y para qué quiero el HDM4. El HDM4 no es peor o mejor programa. A veces lo que sucede es que no hay un conocimiento preciso de sus potencialidades y de cuándo y por qué lo voy a utilizar. Entonces, mi misión siempre ha sido, a través de estas charlas, estas conferencias, los cursos, los seminarios y todo lo que yo hago a lo largo de los años y a través de mi trabajo también como consultor y asesor, es ayudarle a la gente a que sepa cómo hacer un correcto uso de la herramienta y cuál es el mejor momento para implementarla o para usarla y cómo saberla trabajar. De modo tal de que en un momento dado, pues estas funciones objetivo pues no se queden en el aire, sino que se puedan trabajar de una manera eficiente y comenzar por ello. Entonces, pues esta es una invitación para que las agencias públicas y privadas que pudieran estar siendo representadas por alguien en el auditorio, pues se animen a implementar y a trabajar el HDM4, pues empolvar los avances que se hayan podido hacer en algún momento del tiempo en esta situación. El tema no es reciente, hay muchos estudios. De hecho, yo les recomendaría un estudio que tiene muchos años, pero que no deja de ser menos actual, sobre cómo hacer planeación estratégica en redes viales, un trabajo del Banco Mundial, escrito por Rodrigo Archondo, ya tiene sus años, es un documento del 2008, pero para quien se introduce en estos temas, pues va a ayudarle a entender un poquito mejor sobre el balance de algunos escenarios de análisis, sobre variables y parámetros que se pueden estudiar con el HDM4, tanto desde el punto de vista técnico como económico, y poder tener resultados y análisis de esta naturaleza que empaquetados pues, pueden ayudar a una toma de decisiones mucho más certera en el largo plazo para las agencias viales. Es una invitación a que las agencias viales se comprometan con evaluaciones económicas desde el origen de las iniciativas y a lo largo del tiempo, y que no estemos tomando decisiones post-mortem donde ya los hechos están causados y no hay mucho que hacer y probablemente nos resulta mucho más caro e insostenible para nuestras infraestructuras poder trabajar en el tiempo. Muchas gracias. Ese es el contenido de la charla del día de hoy. Les dejo mis coordenadas donde me pueden encontrar, ya sea a través del Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile o a través de alguna de las empresas que pues, como son GESINFRA Consultores y GESPAP Ingeniería y Certificación. Los invito a que también consulten el sitio web pavimentando.cl, que es el portal del ICH para pavimentos de concreto, si es que a ustedes les interesan y les apasionan estos temas. Muchas gracias, ingeniero Lazarte. Eso es todo por hoy y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mauricio. Muy interesante, muy ilustrativa tu conferencia, sobre todo un tema de la importancia que tiene el HDM4 en la conservación de nuestras carreteras. Es de suma importancia, y valga la redundancia, es que esto se empiece a aplicar cada vez más en nuestro país. Y creo que no solamente en el nuestro, sino en todos los países de América Latina. Muchísimas gracias.